células, en los ADN. Como sabéis, vamos a empezar a estudiar este libro de Max Lucado de Primera de Corintios. Y la idea que hemos tenido, que ha tenido en este caso Jorge, que yo le estoy ayudando, es para poder facilitar un poco o ayudaros un poquito en el desarrollo de las diferentes células, pues presentaros en la web, en el Facebook de la iglesia, diferentes vídeos que os puedan ayudar. Y este primer vídeo va a tratar específicamente sobre una introducción general y básica de la primera carta a los Corintios. ¿Bien? Entonces, la primera carta a los Corintios es una carta fascinante desde el punto de vista de la problemática moral y doctrinal que se daba en las primeras comunidades cristianas. Siempre hemos oído que la primera carta a los Corintios, pues ahí vemos muchos problemas de tipo moral, ¿no? Y lo interesante de esta epístola es que a pesar de todas las controversias morales y doctrinales que hay en la comunidad de Corinto, sin embargo el apóstol de los gentiles, si os fijáis, empieza dando gracias a Dios por aquellos hermanos y valorando también pues sus dones y valorando las cosas buenas que hay en esos hermanos. Eso es muy importante, ¿no? Reconoce los muchos dones y reconoce las cosas buenas que hay en esos hermanos, aunque luego Pablo pues va a estar obviamente exhortándoles en contra de sus muchos pecados, ¿vale? Muchas de las prácticas morales y muchas de las problemáticas morales y pecados que se daban en la comunidad tienen que ver en la comunidad de Corinto, tenían que ver con el contexto social y cultural donde estaban insertadas las comunidades de aquella ciudad. Porque igual que nos ocurre a nosotros, desgraciadamente, ¿qué nos pasa, queridos hermanos? Pues nos pasa que la sociedad que nos rodea nos influye negativamente en lugar de influir nosotros a la sociedad que nos rodea. Y eso es justo lo que le pasaba a los hermanos de aquellas comunidades en la ciudad de Corinto. Hablemos un poquito de Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, parecida a Barcelona en el día de hoy, y que estaba situada en la provincia de Acaya, en Grecia. En aquella época Corinto estaba dominado políticamente por el Imperio Romano, tanto la ciudad como toda su región. La ciudad era una ciudad, digamos, típicamente griega, y había muchas personas también de otras culturas, de otros lugares, y sobre todo tenía una importancia comercial en aquella región. Eso daba lugar a que había toda una serie de mezclas de religiones y de cultos, vamos a decir, cultos mistéricos, cultos que muchos de ellos estaban asociados a la prostitución sagrada, que estaban asociados a orgías o al dios del vino, el dios Baco, que era el dios griego del vino, y a otra serie de prácticas que podemos considerar escandalosas desde nuestro punto de vista. Ahora, este tipo de sociedad allí en Corinto chocaba frontalmente con la nueva ética de Cristo que las comunidades cristianas debían de vivir y debían de transmitir a su alrededor, y que Pablo y su equipo habían tratado de llevar a la ciudad de Corinto. Por desgracia, el ambiente cultural, el ambiente profano de aquella ciudad influyó muy negativamente en muchos de los creyentes de la ciudad de Corinto, ¿vale? Por un lado, os voy a dar toda una serie de ideas que nos ayudan a entender un poquito el contexto de la carta de Corinto. Por un lado, la sociedad helenística, la sociedad griega, daba mucha importancia a la estética por encima de la ética. Daba más importancia al poder y al dominio. Valores que se estaban introduciendo en la iglesia y que tenían que ver con la lucha de poderes que se estaban introduciendo en las comunidades y que daban lugar a partidismos sectarios que el apóstol Pablo tiene que combatir ya en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Toda esa visión de la estética, del poder y del dominio va a tener que ver con el énfasis en los dones milagrosos, en los dones visuales que los corintios daban por encima incluso de los frutos del Espíritu Santo. Ahora, la problemática de las comunidades o las problemáticas de las comunidades de Corinto estaban también asociadas a la aparición de diferentes maestros o falsos apóstoles, que Pablo tiene que combatir, al mismo tiempo que ha de defender su ministerio frente a aquellos que rechazaban la forma que Pablo tenía de desarrollar su liderazgo y su apostolado cristiano. Eso es algo que vemos más claramente en 2 de Corintios que en 1 de Corintios. Pero básicamente lo que transmitían estos falsos maestros es una visión distorsionada de la espiritualidad cristiana. Algo que Pablo no puede permitir y que ha de corregir, cueste lo que cueste. De manera que la influencia de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles
o de estos superapóstoles fue muy negativa, fue muy perniciosa para la congregación de Corinto en cuanto a hacerles creer que la auténtica espiritualidad no está en la ética, no está en la moral, no está en en los frutos del Espíritu Santo, sino que la auténtica espiritualidad está en cosas como una manifestación gloriosa y poderosa de tus talentos, tus capacidades y tus dones. De ahí el énfasis desequilibrado que se da acerca de los dones en 1 Corintios, y que Pablo ha de poner orden en cuanto al uso de los dones milagrosos. Ciertamente, estaban llenos de dones, dice Pablo. Pero es la iglesia a la cual Pablo tiene que exhortar de manera más reiterada en contra de sus pecados de diversas formas. Por tanto, Pablo trata en definitiva de orientar a esos hermanos hacia el mensaje del Evangelio, hacia el mensaje de la cruz. Un mensaje que es locura a los que se pierden, pero que es poder de Dios para los que se salvan. Y quiere que entiendan la nueva perspectiva de vida de santidad que Dios les ha traído en Cristo y que no tiene nada que ver con el poder, con la gloria mundana, con la estética o con otro tipo de valores e ideales que se daban en la sociedad secular de aquella época. Ahora, desde un punto de vista más concreto que tiene que ver con el escrito en sí de 1 Corintios, que vamos a empezar a estudiar hoy, digamos que los motivos que le llevan a Pablo a escribir esta carta son varios. En primer lugar, por dos conductos distintos le habían llegado al oído de Pablo información de que había divisiones en el seno de las comunidades. En 1 Corintios 1:11 él dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que probablemente eran gente de otras comunidades o de otro lugar. Dice: he sido informado que hay entre vosotros contiendas, que hay entre vosotros divisiones. Que unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, y otros dicen que yo soy de Cristo, etcétera, etcétera. Por otro lado, en 1 Corintios también, capítulo 16, versículos 16 y 17, ahí Pablo tiene que exhortar a que respeten a ciertas personas en el liderazgo de la comunidad. Por tanto, había divisiones en la comunidad. El segundo motivo por el cual Pablo, vamos a decir, escribió esta epístola es que procedentes de Corinto llegaron a Éfeso. Éfeso es otra ciudad, una ciudad del Asia Menor en este caso, donde Pablo está en esos momentos, donde Pablo está escribiendo la carta, y hay personas que procedentes de Corinto llegan a Éfeso, ¿vale? Son Estéfanas, Fortunato y Acacio. Este último trae una carta de los creyentes en Corinto, en donde a través de esa carta le hacen a Pablo toda una serie de preguntas. Por tanto, el segundo motivo por el cual Pablo escribe 1 Corintios es porque tiene que responder a todas estas preguntas que Acacio le trae de la comunidad de Corinto. Por ello vemos como en 1 Corintios vemos respuestas o expresiones como la siguiente: en cuanto a las cosas que me escribisteis, o en cuanto a las cosas que me preguntasteis, os digo esto. Y eso ocurre en varias ocasiones en 1 Corintios, porque Pablo está, respondiendo a las preguntas que ha recibido. En tercer lugar, la epístola es una epístola, vamos a decir, parenética, de tipo ético, en cuanto a que Pablo escribe, muchas de las cosas que escribe, las escribe como respuesta a problemas de tipo moral que se estaban dando en la iglesia. Evidentemente esto Pablo no lo puede permitir, y por eso el tercer motivo por el cual Pablo escribe 1 Corintios es para tratar de subsanar los pecados y los problemas de tipo moral que se daban en la comunidad. Aunque en mi opinión el centro de la carta, lo que supone un poco el centro de la primera carta a los Corintios, es el capítulo 13 de 1 Corintios, en donde Pablo va a enfatizar que lo más importante en la vida de la iglesia, no olvidemos que el énfasis está en la vida de la iglesia, lo más importante en la vida de la iglesia y lo que ha de predominar en nuestras relaciones interpersonales en la iglesia es el amor. Un amor, no cualquier amor, sino un amor que él nos va a describir. Un amor que nos va a describir utilizando adjetivos muy concretos, que no nos da lugar a engaños en cuanto a cómo es el amor de Dios y cómo es el amor que tenemos que tener unos con los otros.